Bien, seguimos con las nuevas dinámicas de estas conferencias. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 24 y 25 de 1 Samuel. Sabemos que desde las haftarah de la paracha te sabe que es el libro de Yirmiyahu, capítulo corto. Y se continúa hablando de las profecías que hemos discutido, unas que son restauración, otras que son maldición, o para el destierro, o para la división de Israel. No vamos a discutir son los capítulos 24 y 25 de 1 Samuel. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, y amén. Amén, amén. Bien, Shaul continúa enfocándose en destruir a David. No vemos ni un poco de arrepentimiento en su cabeza. David era como el enemigo de Shaul, ¿no? Pues por eso vemos que una vez termine con los filisteos, lo primero que le dicen es, mira, David, la noticia que le traen es, mira, David está en tal sitio. Agarró a Shaul, par de hombres de los buenos, de los que tenían a su ejército, y fue para allá. Vemos que la maldad de Shaul es tan y tan grande y tan perversa que terminó matando los cojanín, los sacerdotes, y a la familia sacerdotal. O sea, Shaul en su cabeza lo que tenía era un celo tan y tan grande que no importaba si encontraba a David, lo iba a matar. Seguro lo iba a matar. David pudo haber matado a Shaul. Sus consejeros, sus guardias le decían, mira, el Creador le ha entregado a tu enemigo este día, pero David rectificó con sus palabras a los que andaban con él. David fue una persona justa e íntegra, aunque más adelante vamos a ver por cuáles razones David cayó, pero su corazón fue íntegro con el Creador. Vimos que Shaul sabía que David era su sucesor, por eso pensaban destruirlo. Más viendo lo que hizo David con él, que le cortó un pedazo de su manto para demostrar que lo pudo haber matado, ruega a Shaul por su simiente, o sea, por su generación, que no fuera cortada o de la casa de su padre. Este era uno de los grandes temores de muchos, ¿no? En aquel momento, que su simiente fuera cortada entre el pueblo de Israel. Pero el Creador es el que maneja todo, ¿no? No somos nosotros, con las acciones de nosotros es que podemos, pues, garantizar eso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que el Creador demanda de nosotros, del ser humano? No es la simiente. El Creador demanda de nosotros es que seamos justos, seamos honestos, seamos rectos delante de Él, sin importar si tengamos hijos o no tengamos hijos. Muchos hombres justos y grandes no tuvieron hijos. Uno de ellos es Yehoshua, o al menos en el registro de los escritos no se sabe si tuvo hijos, por lo menos no se menciona. Daniel fue otra persona justa e íntegra. En fin, lo primero que debemos de enfocarle es la obediencia y la fidelidad en el Creador, los cuales valen más que 100 hijos. De esto también habla la Escritura, ¿no? Los sabios también hablan de esto. El fin de todo hombre es guardar los mandamientos y temerle al Creador. Eso es toda la vida del hombre. David pagó el bien a Shaul con todo el mal que éste le había hecho. Llora cualquiera, ¿no? Luego de eso. Me imagino que Shaul estaba con un taco ahí llorando porque se desahogó. O sea, por fin vemos a Shaul en este capítulo que se desahoga y habla como que con esta verdad. Es algo triste, realmente. A mí me dio mucha tristeza, me dio sentimiento cuando en el momento que Shaul empieza a llorar, como que eres tu hijo, David. O sea, como que, caramba, tuviste que esperar a este momento. O sea, a que David por lo menos te enseñara una prueba de que te pudo haber matado y no lo hizo. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué le devuelves ese mal con todo el bien que David le había hecho al pueblo? O sea, eres ciego. O sea, ¿por qué no hablaste con David? Yo creo que si Shaul hubiese hablado con David en estos términos, ¿no? Pues se hubiesen entendido, pero no. Shaul quiso hacer todo oculto, todo escondido, empezar a maquinar. Ese es el corazón de Shaul. Así que se dio cuenta que el Creador cuidaba a David y mira hasta dónde tuvo que llegar. O sea, Shaul sale de los filisteos con el mismo enfoque, destruir a David. ¿Qué cosa le dio con David? Oye, Shaul seguía actuando neciamente y como un nene pequeño, caprichos de niño, es lo que diría yo. Le deja en manos
de todo lo que está pasando al creador, el destino de Saúl, pero juró David no alzar su mano contra el ungido. Fíjense, David fue una persona con una conciencia bien clara y entendida. David una persona temerosa y que asumía cualquier responsabilidad. Además, David comprendió que el creador era quien le otorgaba la victoria, lo guiaba y lo cuidaba. Y sobre todo, lo llenaba de sabiduría, porque David también sabía cómo actuar en sus momentos, como en el momento cuando empieza a hacer, hablar como un loco, que empieza a babear y a hacer un sinnúmero de cosas. David era un buen actor también. O sea, el creador le daba una sabiduría y David la sabía aplicar en qué momento y en qué tiempo. Así que este es un capítulo lleno de mucho aprendizaje. Vamos a seguir con la ronda con Ilia. Adelante, Ilia. Shalom, gracias. Efectivamente, en este relato vemos a un Saúl que tiene un momento de lucidez cuando se da cuenta de que las palabras de David no son las palabras de David, son las palabras del mismo Creador, hablándole por medio de David. Es bien interesante eso, cuando él reconoce que lo que David le estaba hablando es palabra del Creador, o sea, el Creador le estaba enviando un mensaje de que parara ya de hacer lo que estaba haciendo y de que fue el mismo Creador el que ablandó el corazón de David para que no muriese en ese día. Otra cosa también bien interesante que para mí, ¿verdad?, lo veo de esta manera, es que aquí el Creador también está poniendo a prueba a David. El corazón de David, como bien el Creador dice, era un corazón íntegro, y es por eso que David decide no escuchar los consejos de que le estaban dando de matar a Saúl, y lo que hace es que dice, no, yo no puedo hacer esto porque él es el escogido del Creador. Mejor que el Creador sea el que tome en su mano lo que quiera o tenga que hacer con Saúl, pero no voy a hacer yo. Y vemos también que efectivamente Saúl da a reconocer que estaba haciendo las cosas mal, que las palabras de David le llegaron hasta lo más profundo, hasta el punto de llorar por lo que hizo. O sea, yo creo que también lloró por el hecho de que me perdonó la vida. Si hubiera sido Saúl en la posición de David, lo hubiera hecho, lo hubiera matado. Y eso también lo hizo como que recapacitar. Otra cosa también muy interesante es que Saúl le dice, o sea, aceptó en ese momento de que David era su sucesor, David era el que iba a reinar. Lo aceptó, dejó entonces, tomaron ese trato también ya se había hecho, porque el hijo de Saúl, Jonatán, ya había hablado con David, ya habían hecho un trato también sobre ese asunto de que no iban que él no iba a levantar la mano sobre Jonatán, no lo iba a matar. Saúl hace de nuevo este mismo trato con David, como que cuando yo muera, porque no voy a morir a mano tuya, sino que voy a morir de acuerdo al Creador diste cómo va a ser mi muerte, vamos a dejar esto aquí, no te voy a perseguir más, cuando yo muera prométeme que no vas a destruir mi casa, porque ya ahí en ese momento pues David, ya Saúl sabe que David es el que va a reinar, y obviamente para que David reinara, si los hijos de Saúl se levantaban en contra de David, iba a haber una guerra, y David iba a estar en la posición de tener que matar a la descendencia de Saúl. Obviamente David no regresó con Saúl, porque es que no había manera de volver a reconstruir lo que se perdió, ese respeto, esa confianza, todo eso se perdió. Saúl hizo que se perdiera, y pues cada quien por su lado, pero ya David iba a estar pues con la tranquilidad de que no iba a estar siendo acechado. Otra cosa bien interesante que lo había mencionado anteriormente es que Saúl se estaba dejando también llevar por lo que le decían, gente que lo acompañaba, que le estaban llenando la cabeza también con malos consejos, con cizaña, con calumnia. Obviamente eso tiene que ver con lo que el Creador a propósito hizo también. David se lo echa en cara, como que ¿cómo es posible que tú, conociéndome, te dejes llevar por el chisme y por las calumnias que te dicen los que te rodean de que yo estoy en contra tuya y de que me ataques? Así que vemos que Saúl también estaba mal aconsejado, estaba mal acompañado. Otra cosa también bien importante, en un principio David tiene esa astucia, o sea, esa inteligencia de consultar también. O sea, aquí vemos las dos partes, vemos que Saúl tiene personas que lo consultan
mal, y él sigue lo que le dicen, ahí va. Pero vemos a un David que también tiene a sus personas que le dicen, que él consulta a ver qué ellos opinan y escucha la opinión de ellos, pero igualmente ¿verdad? Al final de todo, quien David escucha es al Creador. Los que lo acompañaban le podrán haber dicho un montón de cosas. Aprovecha, mata a Saúl, que esto y lo otro, pero al final de cuentas es David que se dirige hacia la sabiduría del Creador, a lo que el Creador quería de él, y es por eso que vemos que David es muy inteligente y sabio ¿verdad? En la mayoría de las decisiones que tomaba, porque sabemos que también David tomó decisiones en base a su corazón, a sus deseos, que estuvieron mal y pues se arrepentía. Pero en estos casos, en este momento, vemos a un David que no se dejaba influenciar por lo que le decían los que lo acompañaban, y se dejaba llevar más bien por el temor que le tenía al Creador. Y nada, eso es lo que quería comentar sobre esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. David sabía que el Creador ungió a Saúl, o sea, el aceite de la unción estaba sobre Saúl, y David lo menos que quería alzar era su mano contra ese ungido. David lo que le decía era que me libre el Creador de que yo alce mi mano contra el ungido del Creador, o sea, que muere en otras manos, pero en mis manos no va a morir. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, aquí en capítulo 24 ocurren dos hechos bien importantes que van a determinar de aquí en adelante el destino tanto de Saúl como el de David. Y era menester entonces que estos sucesos ocurrieran aquí en el área de En-Gadi, que este es un desierto en Israel. Es un área peñascosa, hay cuevas, hay animales salvajes, hay serpientes. O sea, es un área que no es favorable. Entonces vemos a un Saúl que regresa luego de haber perseguido a los Pelistim, regresa de nuevo a esa área con sus hombres otra vez en busca de David. David estaba escondido en la cueva con sus hombres. Entre tanto entra Saúl a hacer sus necesidades dentro de la cueva. Él se pudo haber aprovechado el momento para deshacerse de Saúl. No lo hizo porque ya él había escogido no hacer mal, no devolverle mal a Saúl, a sabiendas no que él había sido ungido. Él decide hacer el bien de nuevo. Sin embargo, era menester que cortara un pedazo de esa túnica real para demostrarle como prueba a Saúl que él pudo haberlo matado, pero no lo hizo. Entonces, hace con la intención de hacer ese enunciado, corta un pedazo del atavío de Saúl, y Saúl ni cuenta se ha dado. Luego, cuando Saúl sale de la cueva, él lo sigue, y ahí empieza esta dinámica entre ellos dos. Yo me imagino que Saúl estaría sorprendido de que, wow, ese estaba aquí adentro. Me imagino que estaría avergonzado, estaba solo en ese momento. Sin embargo, vemos un David que sí, como que hay una confrontación, pero es una confrontación como de pena de parte de David, diciéndole, mira, yo tuve la oportunidad de matarte, mira un pedazo de tu atavío, no lo hice. Y entonces ahí Saúl, creo que ese es el momento, como que hay un cambio de conciencia en Saúl. Yo puedo ver que sí, que hubo una teshuvá, que hubo como un arrepentimiento en ese momento. Fue como un momento divino, digo yo, que ambos reyes, ambos ungidos, se enfrentan. David, de acuerdo al corazón del Eterno, y tenemos un Saúl que era un rey que estaba quizás, había perdido esa conexión, pero David en ese momento le está ministrando a Saúl. Miren que yo veo un momento tan precioso, como el mismo David le ministra a Saúl este perdón, este teshuvá. Él le dice, ¿de a quién tú estás buscando? ¿Acaso un perro? Y entonces como que eso hace un efecto muy grande en el corazón de Saúl. De manera que vemos que él hace una teshuvá, hace un arrepentimiento.
y le dice, aún cuando dice, indigno de mí delante del Eterno de hacer tal cosa contra mi Señor, le dice David a Saúl. Entonces, y Saúl se levantó de la cueva y le dice, porque oye las palabras de las personas que aquí David procura tu mal. Entonces, en esa dinámica le dice, juzgue el Eterno entre yo y tú, me vengue si el Eterno de ti, pero mi mano no esté contra ti. O sea, le dice de nuevo, mira, yo te pude haber matado, pero está el Eterno entre tú y yo, que me vengue, que haga venganza el mismo Eterno. Entonces, aquí hay una enseñanza muy grande. Dejar siempre la venganza al Eterno. La venganza no está en nuestras manos, sino que si andamos en integridad, el Eterno toma tu batalla, el Eterno pelea por ti, siempre y cuando haya una integridad y nuestro corazón esté alineado con esa conexión con el Eterno. Entonces dice que Saúl le contesta, ¿es esta tu voz, mi hijo David? Fíjense que lo está viendo, pero sin embargo ahí aquí hace una referencia a la voz. Cuando hace referencia a la voz, está diciendo, verdaderamente esto ha tocado mi corazón, esa voz ha tocado. ¿Es esta tu voz? O sea, en otras palabras, esta no es la voz del David que yo conozco, sino que aquí hay una voz mucho más sobrenatural, porque tocó en este momento a Saúl. Dice, ¿es esta tu voz, mi hijo David? O sea, hay un intercambio espiritual bien grande en este momento. Y dice que Saúl alza su voz y lloró. Y aquí se nota que sí, que Saúl está arrepentido en este momento. Y le dijo, más justo eres tú que yo, porque tú me has hecho el bien en tanto que yo te he hecho el mal. Definitivamente aquí hay un arrepentimiento, hay una teshuvá, hay un reconocimiento, una reconciliación. Entonces le preocupa a Saúl entonces su descendencia. Entonces le dice, prométeme que no matarás. Cuando ya él reconoce que David va a tomar el trono. Prométeme que no harás daño o no perseguirás mi descendencia. O sea, yo veo un momento muy lindo en este capítulo, muy lindo, esa reconciliación. Y no solamente él con David, sino que él se arrepiente. Entiendo yo que el Eterno fue tan misericordioso con Saúl para que David no lo matara. Y a la misma vez, aquí se engrandece la sabiduría y el corazón de David en este momento. Pues nada, esto es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Minerva, por ese aporte. Definitivamente hay que dejarle todo en las manos del Creador, el que va a juzgar entre los caminos de nosotros, ¿no? Y eso fue lo que hizo David. David le dijo, pues, que el Creador juzgue entre nosotros dos. Eso es algo bien interesante porque lo vamos a ver en otro capítulo, cómo el Creador es el que toma la venganza y no el justo. Y aquí vemos que el mismo Saúl dice, ya veo que tú eres más justo que yo. O sea, por cuanto yo he hecho mal contigo, tú has hecho un bien conmigo. Y si esa parte es bien interesante, la que Minerva acaba de mencionar, de que esa es la voz, ese eres tú, David. O sea, vemos que David, o sea, conocía a Saúl desde lo más íntimo, o sea, en el sentido de que iba a su casa, le tocaba el arpa, o sea, compartía, me imagino, que entre otras cosas, que otras personas, o sea, vemos que ese sentimiento, claro, entra como eres tú, hijo mío, David, es David el que tú ceñiste para matar al gigante, o sea, vemos una serie de cosas una serie de eventos desde muy atrás, de que Saúl conocía bastante bien a David, o sea, como para quererle quitarle la vida, o sea, por capricho, ¿de quiénes? Pues de los que estaban asesorando mal a Saúl. Seguimos con la ronda con Jonave. Adelante, Jonave. Shalom, muchas gracias. Bueno, pues en este capítulo volvemos a ver a un Saúl obsesivo buscando terminar con la vida de David. Él simplemente estaba bajo un estado mental de amenaza, miedos e inseguridades. Y aparentemente, ¿verdad? Él erróneamente pensaba que acabando con David, todos sus problemas y preocupaciones iban a terminar. Pero recordemos que cuando el Creador traza sus designios, nadie los turba. Creo que todo era un preámbulo para demostrar quién era quién.
y las intenciones de cada cual, ¿verdad? Tenemos que recordar que tanto Shaul como David tenían su gente, ¿verdad? Gente que está en la expectativa, observando, ¿verdad? ¿Quién actúa con justicia? Si usted es líder de muchedumbres, sepa que esta gente, ¿verdad?, estarán vigilantes de sus actos. Y en este caso David demostró ser justo y temeroso en el reconocimiento, ¿verdad?, de que el Creador en su momento dado había ungido a Shaul. Además fue tan humilde que nunca olvidó el bien que Shaul había hecho con él, porque sí hizo bien con él en el pasado, o sea, lo tuvo ahí bajo su ala. Y una persona agradecida y recta jamás olvida. Y más allá, dice, así quebrantó David a los suyos con palabras. Aquí vemos como un líder, cuando habla con justicia, es ayuda y conciencia para su gente, ¿verdad? Y para terminar, sin lugar a dudas, vemos como el rey David mostraba el verdadero significado de lo que era ser un rey designado por el Creador. Y también quería añadir algo rapidito, porque esto que voy a leer encierra mucho lo que David hizo en el momento de fuego, ¿verdad? Porque eso era un momento, pues, iba a pasar algo. Nadie se esperaba eso. Su gente esperaba que iba a pasar, o se muere aquel o se muere el otro. Eso era lo que ambos lados estaban esperando. Y que dice Mishlei 15, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Precisamente David dio blanda respuesta a la violencia, a la persecución que tenía Shaul contra él, ¿verdad? Y por eso volvemos, que hace de David todas estas cosas, lo que la misma palabra dice, que David era un hombre conforme al corazón del Creador. Y con eso cierro. Gracias, Jonavé, gracias por el aporte. Definitivamente, palabras muy certeras. Me duele un poco la partida de Shemuel. Claro, yo creo que pues, eso fue como la partida, no como la partida de Moche, pero una partida bien importante. Todo el pueblo de Israel lloró y lo sepultaron en Ramá, en su ciudad, en su territorio donde había nacido. David se entera que había un hombre esquilando ovejas. Este hombre llamado Nabal se describe como una persona muy rica. David envía sobre este hombre mensajeros para que le brindase un poco de ayuda, ya que este hombre contaba con una hacienda enorme. David envió buenas palabras a través de su ayudante y buen entendimiento. Al parecer este hombre era un hombre, pues como se describe, maleducado y con mal comportamiento. Como dice el texto, su mujer Abigail era una mujer entendida y de buen aspecto. David no envió por la mujer, sino por mantenimiento para él y sus hombres, porque ya saben, David se enteraba que este hombre tenía los recursos para abastecer a muchos hombres, ¿no? Además, David venía un poco cansado de estar huyendo de Saúl. Como hombre maleducado y poca integridad ni temor al Creador, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Así mismo responde este tipo, o sea, como que, ¿quién es ese? Este hombre se asimila mucho de los que se ven hoy en día. Recordemos que David lo conocía a todo el mundo. El Creador puso a David sobrenombre por todo Israel. David era el ungido, es decir, este hombre borrachón y loco menospreció las palabras de un hombre justo, que fue con palabras de aviso sobre él, de integridad y justicia, además con palabras rectas. Este hombre le pisoteó las palabras justas y rectas a David, para David recibir tales respuestas. Lo menos que podía hacer era algo como lo que iba a hacer David. Así que David, yo creo que actuó un poco con ira también, ¿no? David fue con unas palabras rectas, para que este hombre saliera con esa rabasca. O sea, como que David lo habían cuidado. O sea, era justo lo que iba a hacer David. Luego de que David ordena a cada uno de sus hombres que ciñera sus espadas de camino naval en el Carmel, porque recordemos que David y sus 600 hombres venían de estar huyendo a Saúl, que eso lo había mencionado antes. Tenían hambre, por supuesto. Son escenarios que son fáciles de comprender. Imagínense, luego de que vaya buscando amablemente a personas de alto poder por comida y que tuviesen ganado,
para poder mantener o para abastecer una magnitud de personas de como lo que David tenía, y que te salgan con una rabasca como esta, pues claro, uno se pone bien contento. David siendo el ungido, el que ha protegido todo eso ahí, es lo menos. O sea, a mí me dio un poco de coraje el hecho de que, claro, es un tipo loco. Ya vimos que como la mujer describe a Nabal, o sea, es un hombre loco, un borracho. Eso es lo que significa el nombre de él. Bueno, uno de los criados que le da noticia a su mujer, o sea, a los criados que andaban con David, como Nabal no lo iba a conocer, sabemos que el que le da la noticia a la mujer dice, mira, David vino donde Nabal, o sea, todo el mundo conocía a David. Y Abigail, de buen entendimiento, mujer de entendimiento, sabe que todo lo que está contando, y dice, espérate, no, esto no puede suceder. Esto es lo que va a provocar mi esposo, sangre inocente. Así que ella se prepara para entonces evitar esa tragedia. David de camino se da cuenta de las riquezas que poseía este hombre, pero había algo en David que lo hacía ser muy especial. David no era una persona que se nublaba tan fácilmente. David fue una persona razonable y justa, a pesar de su enojo o su ira. Escuchó las palabras de aquella mujer, que se apresuró antes. Esta mujer se humilló delante de David y reconoció lo que había pasado. David reconoce que fue por su mano que iba a tomar venganza. Claro, debemos de recordar que aunque fuera el ungido del Creador, David podía reclamar posesiones con justicia. David no le fue a robar. David le fue amablemente a pedirle algo, y le devolvió el favor con mal en vez de por bien. Luego de que David había hecho mucho por el pueblo, porque recordemos en un pasado, cuando David salía a la batalla con Saúl a librar la mano de los filisteos contra el pueblo de Israel, David hizo mucho por el pueblo de Israel y todo el mundo conocía a David. Una vez David recibe todo de la mano a Abigail, David le da seguridad de paz y que ha escuchado todo lo que ella le dijo. David alababa siempre al Creador por la justicia recta. Fíjense que David le dejó claro a Saúl en manos del Creador, no tomó venganza. ¿Y qué pasó? Pues más adelante vamos a ver qué pasó con Saúl. Y todo lo que había pasado también en el suceso entre Saúl y David. Y vemos que aquí pasa lo mismo. David va a tomar venganza, pero ¿sabes qué? Esta mujer la apaciguó la ira porque supo cómo hacerlo, y sabes que el Creador le dio la venganza. ¿Cómo una mujer de tal entendimiento pudiera enamorar a un hombre? Y eso fue lo que pasó con David. Se enamoró de Abigail. ¿A qué mujer justa no le agradaría estar con un hombre justo y recto, temeroso al Creador, y que el Creador lo guíe y lo prospere en todo? Bueno, eso fue lo que le declaró a Abigail cuando éste se humilló delante de David y le declaró sus palabras. Una mujer sabia. Saúl era una persona perversa y mala, y buscaba romper todas las relaciones y conexiones que tuvieran que ver con David. Por eso es que cogió a Michal y también se la dio a otro. Dijo, no me importa. Y qué raro que no utilizó a Michal, su mujer, como carnada, que eso, o sea, para atrapar a David. Así que son cosas, este capítulo es bastante interesante. Vamos a seguir con la ronda con ella. Adelante, Ian. Sí, mira, empezando en este capítulo, yo veo aquí algo que podemos comparar cuando hablamos de la hospitalidad. Vemos que aprendemos de Abraham que esa virtud de saber recibir a los extraños es una misma, es una, ¿verdad? Sabemos que la Torá habla de esto, que nos ordena a ser amables, si está en nuestro alcance ayudar a alguien que se acerque, ¿verdad?, a hacerlo. Y vemos que Abraham era el ejemplo más destacado sobre lo que es la hospitalidad. Obviamente la hospitalidad trae cosas positivas, porque cuando tú eres hospitalario con alguien, esa persona eventualmente lo va a hacer con otra persona. O sea, es un efecto que trasciende. Entonces, vemos aquí que David entiende que esta persona es una persona que le sobra de lo que tiene, una persona que tiene demasiado para regalar. Y va a donde él, o sea, le envía estos mensajeros para dejarle saber, porque aquí esto es algo importante. Los
los que trabajaban para Nabal fueron anteriormente protegidos por los hombres de David, mientras apacentaban a las ovejas. O sea, aquí prácticamente David protegió parte de lo que era la propiedad de Nabal, desinteresadamente. ¿Por qué hizo David esto? Porque David sabía que en un momento quizás iba a necesitar. Porque de eso es lo que se trata, de que tú ayudas sin la intención de cobrar esa ayuda, tú lo haces desinteresadamente. Pero eventualmente esa persona a quien tú ayudaste también te va a devolver el favor o se lo va a devolver a otra persona que lo necesite. Aquí vemos también este hombre, esto es algo que hoy día se sigue viendo, personas de poder, personas con dinero, personas que son cínicas, soberbias, se piensan que lo tienen todo, que lo pueden hacer lo que le da la gana. Esto lo vemos hoy en día. Todavía hay personas que existen que son así, con estas características tan negativas. Vemos que Nabal le contesta con cinismo, como que ¿quién es ese David? Y como bien tú mencionaste, David era una persona que toda la región lo conocía, y más allá. O sea, David creó una fama grandísima como para que Nabal dijera que no lo conocía. Obviamente sí lo conocía, pero no le importaba decir quién es ese. Le contestó de una forma cínica. Y se negó. Obviamente esto le molestó a David, porque se dio cuenta de que es una persona que no sigue Torah, porque si era una persona que siguiera Torah, lo hubiera recibido, la hospitalidad que se habla en la Torah, la hubiera practicado, no lo hizo. Entonces pues David dice, no, yo voy allí a destruirlo por afrenta que acaba de hacer. Vemos entonces aquí que el papel tan importante que juega Abigail, dice de ella que era una mujer muy inteligente, pero también era hermosa, era de bello semblante. O sea, tenía dos virtudes que la favorecían. Primero, porque era bien vista, y segundo, y la más importante, que era una persona sabia, inteligente. Ella toma acción en base a lo que los criados le van también donde ella a decirle y explicarle. Y ella dice, no, mi esposo ha actuado de forma injusta, y por culpa de la soberbia de mi esposo vamos a pagar nosotros, y yo no estoy dispuesta a pagar con mi vida por las necesidades de mi esposo. Yo voy a tomar acción. Lo hizo a escondidas de él, porque sabía que se iba a molestar, se iba a negar. Lo hace, llega donde David. David obviamente reconoce que es una mujer virtuosa e inteligente. Escucha las palabras de ella, las palabras de ella apaciguan, ¿verdad? El coraje de David. David acepta lo que ella le lleva y decide entonces no llegar a, ¿verdad?, derramar sangre inocente, porque entonces David ahí también reconoce y se da cuenta, recapacita y dice, espérate, es verdad, voy a ir a hacer pagar a este hombre, pero también voy a hacer pagar a otras personas inocentes que no tienen la culpa de tener a un jefe, ¿verdad?, a una cabeza de casa malvada. Después vemos que eventualmente el Creador es el que hace justicia. Vemos aquí también nuevamente a Abigail actuando de una forma súper inteligente al no decirle nada al encontrarse al marido borracho. Obviamente una persona inteligente no se va a poner a discutir con una persona que no está en sus cabales, que no está con sus 5 sentidos, porque puede reaccionar de una forma, ¿verdad?, que no deseamos que sea, o agresiva o lo que sea. Así que vemos la astucia de Abigail, vemos la inteligencia. Es una persona bien sabia. Sabía cuándo actuar, cómo actuar y en qué momento. O sea, ella era bien, se notaba que era una mujer también observadora. Sabía cuándo callar y cuándo hacer, etcétera. Vemos que pues el hombre muere por causa también de su propia soberbia, de su propio ego. Todo eso, dicen, ¿verdad? Dicen que cuando tú eres una persona que guardas muchas cosas malas y negativas, eso afecta también tu salud y te trae enfermedades. Pues aquí vemos que el corazón
le falló porque era una persona tan mala, guardaba tantas cosas malas en el corazón que el corazón le falló, y el Creador, ¿verdad?, hizo pasar esto para implementar su juicio. Luego que pasa esto, vemos que David no pierde tiempo en mandar a buscar a esa mujer, porque yo entiendo que David se tiene que haber deslumbrado con ella, por su humildad, por la virtud que ella mostró hacia él, y adicional a que era una mujer bonita, pues David se conoce que David era un hombre que le encantaba a las mujeres, y no dudó en mandarla a buscarla, a pedirle, ¿verdad?, esta propuesta de unión. Ella la acepta porque pues es una mujer inteligente, sí que toma decisiones inteligentes. Obviamente también hay que ver, Abigail no era cualquier persona, no era cualquier mujer, era una mujer que estaba casada con un hombre rico y poderoso. O sea, ella no era, lo más seguro no era cualquier mujer de por ahí, o sea, también ella tiene que haber estado en una posición de prestigio, por decirlo así, por haber estado casada con ese hombre. Y vemos también que mencionan que David ya estaba casado con otra mujer, o sea que cuando adquiere, ¿verdad?, a matrimonio con Abigail, también menciona que él está casado con Ahinoam. Pues estaba casado ya con una mujer. Esta mujer es algo que quería mencionar también, y perdonen que me extienda, y es que esta mujer, esta otra esposa de David que se menciona, que estaba ya con David antes de Abigail y después de Milca, es bien interesante porque esta mujer está con David en los momentos más críticos de David. Esta mujer, después lo más seguro vamos a escuchar el nombre de ella de nuevo. Esta mujer, esposa de David, estuvo con David moviéndose de lugar a lugar mientras David huía de Saúl. O sea, esto es una mujer también virtuosa, una mujer fiel, porque en los peores momentos de David, ella estuvo ahí con él. Y esto es algo que quería también mencionar. Abigail también se une, ¿verdad?, en matrimonio a David, y David en estos momentos todavía no es rey, no tiene reinado, nada de eso. Eventualmente luego, ¿verdad?, se sabe que David adquiere tierra, y después cuando pasa lo de reinado, etcétera, ellas siguen con él. Pero son mujeres que también se unieron a David y estuvieron con él de una forma íntegra y fiel, o sea, en las malas y en las buenas. Y entonces vemos que mencionan también a Milca, la hija de Saúl, que Saúl no le importó que ella todavía estaba casada con David y la juntó con otro hombre. Este hombre creo que era del territorio de Judea, creo que ese sitio allí se habla que era de un lugar como de manantiales y eso. Y creo que también el nombre del papá de Partí, que es el esposo el nuevo marido de Milca, es otra manera también de llamar a la tribu de Dan. Esta unión no puede ser válida, no tiene validez, aunque Saúl haya permitido y haya hecho esto no tiene validez porque Milca no es viuda. No, o sea, ella sigue casada con David sigue vivo. Y también pienso que Milca, cuando David huyó de su padre, de Saúl, yo creo que ella debió acompañarlo. Ella debió haberse ido con David, huido con él, junto con él, porque el deber de, ¿verdad?, el deber de la esposa y del esposo es estar juntos siempre, en las buenas y en las malas, y no, ¿verdad?, no separarse, pero ella decidió que él se fuera, dizque porque lo estaba ayudando a huir, y ella quedarse, obviamente porque ella dijo, no, yo no voy a pasar necesidades, porque él va a estar huyendo, y yo, o sea, yo no voy a estar en esa, yo prefiero quedarme aquí con mi padre, que es rey. Ella prefirió la comodidad, a pesar del amor que le tenía a David. Entonces, más adelante también vamos a ver el desenlace de Milca, por estas acciones, por haberse quedado, por no haber ido con su esposo, huido con David, lo que pasa luego, porque David la reclama, porque sigue siendo su esposa. O sea, ese matrimonio que ella tiene después es nulo, porque no podía ser. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver las comparativas de estas tres mujeres,
y el comportamiento de cada una de ellas y de, ¿verdad? Y de los desenlaces de cada una de ellas, quienes se quedan hasta el final, quienes tienen hijos con David, quienes el creador ¿verdad? No les permite ser madres, etcétera. Y nada, eso es lo que quería comentar de esta lectura. Gracias. Gracias, Lilian, gracias por ese aporte. Quería aportar algo en lo que acabas de mencionar. Y sí, cuando mi hija dice pues que David lo amenazó, asumo yo que cuando su padre lo casa con otra es porque entiende que es que David ya no le convenía estar con David porque David la amenazó de muerte. El paquete que ella dio tuvo una consecuencia. Y es como bien dice mi señora, ¿por qué ella no huyó con David? ¿Por qué no se fue con David? Entonces se quedó en base a las comodidades y también, pues a causa de la mentira, del engaño que le dio a Saúl, que David la amenazó, pues hay una consecuencia. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Bueno, aquí en el 25 comienza con el fallecimiento del profeta Shemuel. Significativamente se establece la muerte del primero y vemos como el pueblo, dice que todo Israel le rindieron honores, obviamente a un hombre como este, pues todo el pueblo va y le rinde honores. Sin embargo, vemos que David se levanta, pero desciende hacia el desierto de Parán. Él aparentemente no está metido en ese conglomerado que le rinde honores, pero es importante resaltar que muere Samuel, desciende David otra vez al desierto de Parán, y procura aquí a un hombre que tenía sus bienes en Carmel, un hombre que tenía muchas ovejas, cabras, un hombre rico llamado Nabal, y él le pide provisiones. Él le dice, le envía a sus hombres a Nabal, y dice, bueno, tus hombres que eran siervos tuyos también estuvieron con nosotros, y envíanos provisiones y comparte, le envía su paz y todo. Aparentemente Nabal no lo reconoce, dice que quién es David y todas esas cosas. Pudiese haber sido verdad que él quizás ni sabía que es el ungido también, porque en ese momento todavía Saúl estaba presidiendo como el rey de Israel, y aparentemente todavía David tenía cierta fama, promulgado por el mismo Saúl, de que estaba rebelde, que lo quería matar. Pues más o menos, yo me imagino que ese es el pensamiento de Nabal en este momento. Aquí veo un contraste con la muerte del profeta Samuel y el levantamiento de una mujer como Abigail. Hay un contraste porque siendo Nabal un hombre, como dice, que no tenía entendimiento, un hombre rudo, un hombre maltratador, posiblemente, sin embargo se resalta a una Abigail como una mujer de buen entendimiento y bella. Buen entendimiento resalta la inteligencia, la conexión con el Creador, el entendimiento de más allá de lo físico, y también resalta su presencia de bella. Asimismo, se describe al rey David, que era de acuerdo al corazón del Eterno, pero también era bello en apariencia. O sea que estamos viendo un complemento para David. Bien interesante que cuando habla de buen entendimiento puede aludir también al don de la profecía. Vemos cómo ella, cuando se entera de lo que había hecho Nabal, se apresura para evitar que haya un sangramiento de sangre de parte de David. Ella va a evitar este conflicto. Entonces, ¿qué hace ella? Pues prepara todas las provisiones. Usualmente cuando vemos en la Torá, usualmente la mujer es receptora, vemos en el hombre que es el que da, el que lleva. En este caso, pues ella como que ella dice, mira, fue culpa mía también de que Nabal no te reconociera. O sea, ella misma asume también su culpabilidad y lleva a provisiones a David. Dicen algunos comentarios que estuve leyendo, como ella habla aquí, dice David, en el versículo 8, pregunta a tus mozos y te lo dirán, por tanto que hallen los mozos míos gracia en tus ojos, porque en un día bueno, refiriéndose, porque en un día bueno hemos venido.
refiriéndose que eso era un Yom Tov o posiblemente era una celebración, posiblemente un Yom Teruah. ¿Y por qué? Porque coincide con la muerte de Samuel. Por eso es que él llega allá para que tener esas provisiones de parte de Nabal. Pero Nabal no lo reconoce, usa palabras como discriminando en nombre de David, como decir quién es David y quién es el hijo de Ishai, o sea, menospreciando a David. Y no solamente eso, sino que le dice, mira, hoy en día se han aumentado los siervos que se sublevan, cada cual frente a su amo. En otras palabras, tú eres un rebelde, yo no sé quién tú eres, posiblemente tú estás por ahí sublevándote en contra del rey. Entonces, pues a esto pues David decidió, pues en su corazón, obviamente, ir y llevar venganza a este hombre también. Entonces vemos también el tema de cómo él pudo haberse vengado, cómo entonces se surge la persona de Abigail, de acuerdo también al corazón del Eterno, con buen entendimiento, con palabras proféticas, porque aquí vemos cómo ella, cuando va a enfrentarse a David, que se postra, ella le dice en este versículo aquí, estoy leyendo en el 26, dice, ahora mi Señor, vive el Eterno y viva tu alma, que te ha impedido el Eterno de venir a derramar sangre y que te vengue tu mano. Ahora pues, que sean como Nabal tus enemigos y los que procuran contra mi Señor el mal. Y ahora este presente que trajo tu sierva a mi Señor, que se ha dado a los mozos que siguen a mi Señor. Perdona, lo ruego, el pecado de tu sierva, porque ha de hacer el Eterno a mi Señor una casa estable. Aquí ella está como, es un tipo de profecía, a mi Señor le va a hacer una casa estable, por cuanto las batallas del Eterno mi Señor pelea, y mal no será hallado en ti en tus días, aunque te haya levantado un hombre para perseguirte, para buscar a tu vida. No obstante, estará la vida de mi Señor atada con las ligaduras de la vida delante del Eterno tu Elohim, pero a las almas de tus enemigos arrojará como si estarían dentro del hueco de la onda. Y será cuando haga el Eterno a mi Señor todo lo que ha hablado acerca de traer el bien sobre ti y te haya nombrado príncipe sobre Israel. O sea, vemos aquí esta palabra profética que sale también de Abigail. O sea, era una mujer bien conectada con el Creador. Entonces, yo veo aquí varios temas. Muerte de Samuel, resurge Abigail, que viene siendo como esta energía profética, digo yo, que estaba en la vida de David, una mujer que también tiene el corazón del Creador. Entonces vemos coincidentemente cómo él la toma como esposa, luego que muere su esposo, como la muerte de Nabal viene a raíz, dice 10 días luego de eso, viene a raíz de lo que él profirió con su boca, sea el mismo Eterno vengándose. David no derramó sangre en este momento. Entonces, como aquí David toma a su esposa y Saúl reasigna a Mijal para otra persona. O sea, dicen también algunas traducciones, algunos comentarios, que cuando David salió a la guerra, él emitió una carta de divorcio a su esposa porque él creía que iba a morir. Obviamente estos son comentarios que posiblemente ya ella tenía esa carta de divorcio y que por eso es que Saúl la da por esposa a otro hombre. Bien interesante las dinámicas de este capítulo, cómo se ve el reinado de David ya muy bendecido, bendecido en el aspecto de que el Eterno estaba con él en todos sus asuntos y cómo sus decisiones estaban basadas en su conexión con el Eterno. Pues nada, esto es lo que quería añadir. Gracias. Gracias Minerva por esas palabras, gracias por esos aportes, definitivamente muy muy acertadas. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo que era un Yom Tov lo que estaba pasando, porque Nabal tenía un banquete también. Los hombres de David querían abastecerse, no poseían la cantidad para su ejército, los que andaban con David. Este capítulo completo se pueden sacar muchas cosas. Mi señora también hizo unos aportes bastante interesantes.
vemos que esta mujer, Abigail, posee unas cualidades. Ella apaciguó la ira de David, o sea, en las palabras de ella apaciguaron la ira de David. Es algo como que bien, y David quedó a gusto porque tan pronto supo que Nabal ya había muerto, que dijo lo que dijo David la mandó a buscar. O sea, es algo bien interesante. Vamos a ir con la onda con Jonabé. Adelante, Jonabé. Shalom, gracias. Bueno, aquí vemos cómo la sabiduría de una mujer puede ayudar y ser conciencia de otros. Mishlei 14 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, esta mujer estaba siendo, ¿verdad?, sabia, estaba edificando su casa porque ella decidió hacer lo que su marido no quería hacer, ¿verdad? Entonces ahí vemos que ella está siendo esa mujer de la cual Mishlei 14 habla. Yo creo que el Creador, ¿verdad?, puso a esta mujer en el camino de David para que fuera de conciencia en él. En pocas palabras, idónea. Una mujer, aparte de ser sabia en su hogar, también tiene que serlo fuera de ella y usar esa sabiduría para crear armonía y no contienda. Esta mujer fue el vínculo usado por el Creador para ayudar a su ungido a no cometer un error de mancharse las manos de sangre, ¿verdad? Y tal cual, finalmente, el Creador mismo se encargó de ese hombre. David queda suelto, ¿verdad?, de tener que llegar a esos extremos. Y como toda cosa bien hecha, ¿verdad?, con buenas intenciones, con sabiduría como lo hizo ella, obtienen, como dicen por ahí, uno siembra y cosecha, ¿verdad? Bueno, esta mujer cosechó algo increíble. Primero que nada salió del loco de su marido, porque ahí mismo lo dice que era como loco al hombre, y tuvo la bendición de casarse con un rey, un hombre que iba perfectamente bien con ella. Sabiduría, inteligencia, ¿verdad?, belleza, wow, eran uno para el otro. Y pues nada, eso es lo que quería añadir. Gracias, Jonabé, por el aporte. ¿Alguien más un aporte que dar de esta dinámica? Que quería mencionar rapidito algo, y es que esto tiene un paralelo también, lo que hizo Abigail con David. Me recuerda mucho el relato de Jacob con Esaú, cuando él va enviándole cosas para ir apaciguando y calmando esa, ¿verdad?, que ese encuentro fuera como que más placentero. Y vemos que Jacob se presenta frente a su hermano con humildad, humillación, se arrodilla, o sea, lo mismo hace Abigail con David, o sea, es algo que tiene un paralelo, como que algo bien parecido. Y lo otro que quería comentar es que sobre un comentario que trajo Minerva, y es que me está un poquito, ¿verdad?, para mí es algo raro de que David le haya enviado una carta de divorcio a su primera esposa, porque eventualmente vamos a leer que él la reclama a ella, o sea, él la pide de nuevo de vuelta. Entonces, si él le mandó carta de divorcio, pues ella no tiene ningún derecho sobre ella, y entonces no podría en ningún momento poder reclamarla. Y vemos que en un relato más adelante, él la pide hacia atrás, y el marido la tiene que entregar. O sea, había ahí un contrato todavía de unión de David con ella, el cual hace que ella regrese a él, pero para mi entender, yo creo que David la recupera, pero no vuelve a acostarse con ella por el hecho de ella haber tenido otro hombre. Y sabemos que la Torá pues prohíbe de una separación. Si la mujer está con otro hombre, pues el marido no la puede volver a como que a recuperar, a menos que ese matrimonio que ella tuvo con ese hombre que el padre la unió nunca se haya consumado. Quería mencionar eso porque son cosas que quedan al aire, que las escrituras no dan específicamente detalles sobre esas cosas, y son cosas que se pueden especular, pero para mí, ¿verdad?, no le encontraría sentido de que David se haya divorciado de ella para luego después reclamarla, porque entonces, ¿con qué derecho él la pudo haber reclamado si ya no era su esposo, ya había esa carta de divorcio? Y nada, eso es lo que quería mencionar. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Adelante, Isaac. Gracias.
Quería agregar el hecho de que Nabal se negó a colaborar con David y el Eterno se venga, vamos a decirlo de esa manera, se venga por David. Que vemos que de alguna manera también David pareciese agradecer el hecho de no haber hecho justicia por su mano. De hecho, él alaba o agradece a Abigail por haber llegado a tiempo. Pareciese también indicar como que David se estaba dejando llevar por la ira, o quizá sugiere la idea de que no era la manera, puesto que yo intuyo en la historia que él quería darle muerte. Entonces, si bien es cierto que él no fue, que Nabal no fue justo, me parece que la consecuencia de su injusticia no debía ser la muerte, y pareciese el texto mostrar como que David iba a darle muerte porque fue con su espada, cosa que parece muy exagerado, ¿no? Una consecuencia exagerada. Por algo el Eterno permite que Abigail llegue para que impida, a mi parecer, esta injusticia. También noto que el Eterno se venga por David, y esto parece también enseñarnos que cuando nosotros no somos caritativos, cuando no damos, pero que el Eterno nos da. Hay una frase que me parece interesante, está en el libro de Tibrea Yamín, el primero, 29:14, donde el rey David dice: todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, cuando nosotros de lo que recibimos del Eterno, que igual le pertenece, no damos, podemos recibir consecuencias. Las consecuencias no tienen por qué ser la muerte, pero a lo mejor se nos daña algo, a lo mejor nos enfermamos, a lo mejor alguien se enferma. Entonces el dinero que no quisimos dar para aquella persona necesitada, lo vamos a terminar gastando, sea en una enfermedad, sea en una cosa que se dañó de manera así rápida o inexplicable, porque todo acto o toda acción tiene una consecuencia, y más tomando en cuenta que primero se trataba del Mesías, en el caso de David, de un Mesías, y de un ungido, pues, y también tomando en cuenta que el Eterno escucha el clamor de los pobres, el clamor de las viudas, de los huérfanos. En este caso, David pues estaba necesitado, y por eso solicitó la ayuda de este hombre. Gracias. Gracias, Isaac. Gracias por ese aporte. Deseo a todos, chao a todos. Shavuot Tov. Sobre todo.